El ADN es el ácido desoxirribonucleico, responsable de contener toda información genética de un individuo o ser vivo, información que es única e irrepetible en cada ser, ya que la combinación de elementos se construye de manera única. El ADN tiene la función de guardar información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma y características de un organismo y sus funciones. Además, a través del ADN se transmiten esas características a los descendientes durante la reproducción, tanto sexual como asexual. Todas las células procariotas y eucariotas contienen ADN en sus células. En las células eucariotas, el ADN está contenido dentro del núcleo celular, mientras que en las células procariotas, que no tienen un núcleo definido, el material genético está disperso en el citoplasma celular. El ADN se compone de dos cadenas, cada una formada por nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está compuesto por un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son 4: adenina, timina, citosina y guanina. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de las células que transportan fragmentos largos de ADN. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en la forma apropiada. Los cromosomas vienen en pares. Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinan el género masculino o femenino y se denominan cromosomas sexuales. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. La madre le aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre puede contribuir ya sea con un cromosoma X o con un cromosoma Y. Es el cromosoma del padre el que determina si el bebé es masculino o femenino. Los cromosomas restantes se denominan autosómicos y se conocen como pares del cromosoma 1 al 22. El gen es una unidad que conserva datos genéticos. Se encarga de transmitir la herencia a los descendientes. El conjunto de genes pertenecientes a una misma especie se define como genoma, mientras que la ciencia que lo analiza recibe el nombre de genética. Bien, hablaremos ahora sobre variaciones genéticas. Esto quiere decir que los pares de alelos pueden tener una variedad de relaciones en la dominancia, es decir, un alelo del par puede no ocultar totalmente al otro heterocigoto. La dominancia incompleta o herencia intermedia es cuando el fenotipo de un organismo heterocigoto realmente puede ser una mezcla entre los fenotipos de sus padres homocigotos. Cuando uno de los alelos manifiesta una dominancia incompleta sobre otro, los híbridos resultantes presentan un fenotipo intermedio entre las dos razas puras. Por ejemplo, al cruzarse dos plantas homocigotas, una roja y otra blanca, la primera generación nacerá de color rosa, y al realizar cruzamientos entre estos híbridos rosa, se obtiene una generación compuesta por una cuarta parte de flores rojas, otra cuarta parte de flores blancas y la mitad restante de flores rosas. En la codominancia es el proceso por el cual una especie manifiesta dos características dominantes de un fenotipo. Por ejemplo, en el caso de los grupos sanguíneos, los alelos para el grupo A y para el grupo B son ambos dominantes. Por lo tanto, cuando una persona tiene el alelo A y un alelo B, ambos se expresan y la persona tiene un grupo sanguíneo AB. Alelos múltiples. Aquí es posible que existan más de 2 formas de un gen, a pesar de que un organismo diploide pueda ser solamente 2 alelos de un gen. En una población pueden existir un número total bastante alto de los alelos del mismo gen. Estos alelos se denominan alelos múltiples. Un ejemplo de ellos es cuando los grupos sanguíneos A, B y O
están determinados por alelos múltiples. En ellos existen 3 alelos, los dominantes A y B y uno recesivo O. De estos 3 alelos pueden existir 4 grupos: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Teoría de Sutton y Morgan. Walter Sutton y Thomas Morgan propusieron la hipótesis de que los factores hereditarios de Mendel se localizaban en los cromosomas, ya que creían que la separación de los cromosomas durante la meiosis era la base para explicar las leyes de Mendel. Los cromosomas homólogos de los padres hacen sinapsis e intercambian su material genético, luego se colocan en los polos de las células y se vuelven haploides. Los cromosomas homólogos determinan el color de ojos, cabello, rasgos físicos, etc. La recombinación de los cromosomas asegura que los gametos diferentes de una misma pareja serán diferentes. Thomas Morgan reconoció la presencia de los cromosomas sexuales y de lo que se conoce en genética como herencia ligada al sexo. Demostró que los factores mendelianos, o sea, los genes, se disponían de forma lineal sobre los cromosomas. Al trabajar con la mosca de la fruta que encontró, la cual tenía los ojos blancos, los cuales representaban un número menor, llamó a esto carácter recesivo. Cuando cruzó la mosca de ojos blancos, macho, con una de ojos rojos, hembra, el producto salió con ojos rojos, lo cual comprueba que los ojos rojos eran dominantes y los blancos recesivos. Anomalías ligadas al número de cromosomas sexuales. Las enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X y Y son causadas por una mutación en un gen que se localiza en dicho cromosoma. Hay algunos tipos de anomalías como son el daltonismo, la hemofilia y el albinismo. Daltonismo es la incapacidad de ver ciertos colores. En la retina hay 2 tipos de células, conos y bastones. Los conos se encargan de percibir el color y cuando los conos sufren alteración, pues no es posible percibir colores de forma convencional. El cromosoma X está presente 2 veces en la mujer y una sola vez en el hombre, así que un cambio o mutación en este puede causar que no se formen los conos para esos colores, así que por eso es más común en los hombres. Hemofilia. Es una anomalía del sistema circulatorio que hace que la sangre no coagule cuando hay una herida o incluso la coagulación es muy lenta. Esta anomalía es resultado de genes anormales recesivos ubicados en el cromosoma X. En cada célula hay 46 cromosomas, la mitad la recibimos como herencia de la madre y la otra del padre. Si el varón hereda un cromosoma con un gen dañado 8 y no tiene información de respaldo, no podrá producir ese factor de coagulación. Por eso esta anomalía se presenta solo en los hombres. Albinismo. Es la ausencia congénita de pigmentación o melanina en los ojos, piel, pelo y en seres humanos y animales por mutación de genes. Se da por herencia de cromosoma 11q y se transmite de forma autosómica recesiva. Provoca desprotección ante radiación solar, enrojecimiento de la piel, falta de pigmento en la piel, propensos a cáncer de piel y ojos de color. Padecimientos comunes relacionados con el número anormal de cromosomas en un individuo. Las anomalías numéricas implican la pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas completos y pueden afectar tanto a autosomas como a cromosomas sexuales. Generalmente la pérdida de cromosomas tiene una mayor repercusión en un individuo que la ganancia, aunque esto también puede tener consecuencias graves. Dependiendo de la ganancia o pérdida de cromosomas, se pueden clasificar en monosomía, las células que han perdido un cromosoma o parte de él; trisomía, padecimientos debido a monosomías; síndrome de Cri-du-Chat o maullido de gato. Es un grupo de síntomas que resultan de la falta del
una parte del cromosoma número 5. El nombre del síndrome se debe al llanto del tono alto del bebé que suena como si fuera un gato. Se cree que la mayoría de los casos ocurre durante el desarrollo del óvulo o del espermatozoide. Síndrome de Turner. Es una afectación genética en la cual una mujer no tiene el par normal de 2 cromosomas X en el par sexual. Este síndrome, el cual solo ocurre en las mujeres, a las células les falta todo o parte de un cromosoma X. El síndrome de Turner se presenta en aproximadamente 1 de cada 2.000 nacimientos vivos. Las características más destacables son baja estatura, pliegues en el cuello que van desde la parte superior de los hombros hasta los lados del cuello, nacimiento del cabello hacia abajo en la espalda, implantación baja de las orejas, manos y pies inflamados. Padecimientos debido a trisomías. Síndrome de Down. Trisomía en el cromosoma 21 es la causa más frecuente de retraso mental identificable de origen genético. Se trata de una anomalía cromosómica que tiene una incidencia de 1 de cada 800 nacidos y que aumenta con la edad materna. Suelen compartir características faciales como el rostro plano, los ojos orientados hacia arriba, orejas pequeñas y lengua más grande o sobresaliente. Síndrome de Edwards. Trisomía en el cromosoma 18. Son trastornos genéticos que presentan una combinación de defectos congénitos que incluyen retardo mental grave, así como problemas de salud que comprometen a casi todos los sistemas orgánicos del cuerpo. Entre el 20 y el 30% de los bebés nacen con trisomía 18, mueren durante el Síndrome de Patau. Trisomía en el par 13 o trisomía D. La trisomía del cromosoma 13 aparece con mayor frecuencia en las madres de edad avanzada y es responsable de alrededor del 1% de los abortos espontáneos, con bajo peso al nacer, retraso del crecimiento pre- y postnatal, retraso psicomotor profundo y mental profundo. Síndrome de Klinefelter. Anomalía cromosómica que afecta solamente a los hombres. Se presentan cromosomas X, X, Y. Al nacer, el niño presenta una apariencia normal, pero el defecto usualmente comienza a notarse cuando llega a la pubertad y las características sexuales secundarias no se desarrollan o lo hacen de manera tardía. Y se presentan cambios en los testículos que finalmente producen esterilidad. Es una anomalía genómica en la mujer que posee un cromosoma X extra. Las mujeres afectadas del síndrome de triple X no presentan casi ninguna complicación. Generalmente son más altas y poseen una inteligencia normal, aunque tienen una probabilidad muy alta de tener problemas en el lenguaje y el habla, que pueden causar retrasos en las habilidades sociales y en el aprendizaje, mas sin embargo son fértiles. Síndrome XYY, supermacho. Es una trisomía donde el hombre recibe un cromosoma Y extra. Se presenta en 1 de cada 1.000 niños. Aparece esporádicamente y no es heredado, ya que el problema se genera en el momento de la formación de las células germinales, debido a un error en la división celular del espermatozoide. La única diferencia física notable encontrada en los adultos que tienen el síndrome 47XYY es que son algo más altos que sus hermanos. El tema a continuación a explicar es el concepto de biotecnología. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de bienes o productos para usos específicos, bien o un servicio útil, como es el caso del queso y el pan, igual que la cerveza. En la biotecnología moderna, actualmente el hombre conoce casi todo y ha dependido a modificarlo y mejorarlo según sean. Una
Fundamentos de la técnica del ADN recombinante. El ADN recombinante es una molécula que proviene de la unión artificial de dos fragmentos de ADN. Por ejemplo, la tecnología de ADN recombinante es un conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. De esta manera podemos hacer que un organismo, ya sea animal, vegetal, bacterias, hongos o un virus, produzca una bacteria que sea totalmente extraña. Estas técnicas se emplean totalmente para la producción de proteínas en gran escala, ya que podemos hacer que una bacteria produzca una proteína humana y lograr una superproducción, como en el caso de la insulina, que actualmente es producida por bacterias en grandes recipientes de cultivos denominados bioreactores. Como las bacterias se multiplican rápidamente y pueden expresar grandes cantidades de proteínas, es posible lograr un sobreproducto de la proteína deseada. A esto justamente se dedica la biotecnología, es decir, que a la utilización de las técnicas del ADN recombinante en la ingeniería. El vector que se utiliza contiene secuencias del ADN que al ser replicadas confiere resistencia a antibióticos específicos. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada en el campo de la medicina y ha permitido el desarrollo de importantes avances terapéuticos, como por ejemplo la producción de insulina recombinante. Permite además la posibilidad de utilizar plantas y alimentos transgénicos, así como microorganismos modificados genéticamente para producir fármacos u otros productos de utilidad para el hombre, entre los que se pueden citar la insulina humana, la hormona del crecimiento, interferones, la obtención de nuevas vacunas o la clonación de animales. Con el uso de ADN recombinante, se ha logrado obtener plantas transgénicas resistentes a insectos, hongos, bacterias y herbicidas, con mejores características de calidad durante post-cosecha y con alto contenido nutricional. También ha permitido la clonación, expresión y producción mediante esta técnica de diversos antígenos, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra el virus del papiloma humano. Beneficios de la biotecnología en diferentes campos. Biotecnología industrial. Desde tiempos inmemorables, la biotecnología ha sido empleada por la humanidad, en especial en la industria alimentaria y farmacéutica, tales como la panificadora, la producción de vino y queso. En la segunda mitad del siglo XVIII se inició la elaboración de vacunas. Fleming descubrió la acción del hongo Penicillium notatum y con ello la producción de los primeros antibióticos. En estas actividades se involucra la participación de microorganismos como bacterias, hongos, así también como virus. Biotecnología en la agricultura y ganadería. La invención de la agricultura y la domesticación de los animales permitió a los primeros grupos humanos obtener con mayor disponibilidad su alimentación, de plantas que aprendieron a cultivar y de los animales que domesticaron, y no solamente de la caza, pesca, la recolección de frutos, granos y raíces como en un principio lo hacían. Con el tiempo, el agricultor fue modificando a su conveniencia la información genética de plantas y animales, al practicar con ellos la selección artificial y la cruza entre tres especies emparentadas con el propósito de manejar los cultivos y la crianza de los animales. Plantas transgénicas. Las plantas transgénicas son aquellas que contienen genes de otra planta, casi siempre de especies diferentes, y al expresarse dan nuevas características.
El interés de producir con nuevas características a través de técnicas del ADN recombinante manejadas por la agrobiotecnología radica en estas. Satisfacen las necesidades de la población, aumentan su resistencia a las plagas y a que el rendimiento de su producto sea óptimo y de bajo costo. Animales transgénicos. Al animal cuyo genoma se le incorpora un gen exógeno que provenga de un organismo de la misma especie o de otra diferente, se le llama transgénico. Y el procedimiento para introducir el gen se denomina transferencia. Clonación de mamíferos. En febrero de 1997, en el Instituto Roslin, localizado cerca de Edimburgo, Reino Unido, anunció el nacimiento de la oveja Dolly, lo que despertó el interés de los medios de comunicación por tratarse del primer mamífero clonado a partir de una célula de un organismo adulto. La técnica empleada en la clonación de Dolly fue la transferencia nuclear. Esta requiere la participación de dos células, una receptora que fue el ovocito sin fecundar, obtenida de los oviductos de la oveja de cabeza negra. A dicho ovocito se le fue retirado el núcleo y la otra célula con núcleo fue la que proporcionó el material genético.